Buen día, Norma. ¿Qué tal, En Patricia? la, Muy buenos días. buenos días. El gobierno regional han aprobado una ordenanza para la implementación de la educación sexual integral. Esto ha generado muchos debates y una arremetida en contra de esa norma. Cuéntanos brevemente cuáles son los beneficios de esa norma para los niños, las niñas y los adolescentes en Arequipa. Efectivamente, en el Consejo Regional hemos aprobado una ordenanza número 538 que busca la implementación de la educación sexual integral en espacios educativos, el sector salud y también los centros comunitarios. Esta ordenanza tiene como principal objetivo garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a acceder a una información adecuada, gradual para su edad, para que puedan autocuidarse, para que puedan conocer su cuerpo, los límites alrededor de su cuerpo, y esto les permita también desarrollar adecuadas relaciones humanas en sociedad con respeto a los derechos de las otras personas. Principalmente también para poder tener el conocimiento adecuado y alertar de escenarios eventuales de violencia sexual, que lamentablemente muchas veces no se denuncian por falta de herramientas para poder reconocer lo que les está sucediendo, así como también prevenir los embarazos adolescentes y disminuirlos, porque sabemos que es un escenario no deseado que puede impactar en su proyecto de vida. Y por otro lado, evitar las infecciones de transmisión sexual que lamentablemente todavía siguen de manera alta en las juventudes, ¿no? Proteger a los niños de violencia sexual, proteger a las niñas de embarazos adolescentes, parece un beneficio obvio para todos y todas. ¿Por qué hay sectores que se oponen a eso? ¿Qué argumentos nos plantean para oponerse a la norma y querer que se derogue? Hasta ahora, en los argumentos que he podido escuchar, el principal común denominador es ideología de género, ¿no? Sin que eso lo puedan describir adecuadamente tampoco, ¿no? Lo que se señala es que se busca disfrazar o introducir de contrabando una ideología que busca pervertir a los niños, homosexualizarlos, hipersexualizarlos, entre otros escenarios que están absolutamente alejados de la realidad. Yo creo que rebatir o cuestionar una política pública tiene que basarse en evidencia, no puede basarse en la opinión o la especulación de un sector en específico, que además no es un debate nuevo, es un debate que ya se ha dado anteriormente cuando se cuestionó la currícula nacional con el enfoque de género y que ya fue zanjado por el Poder Judicial, ¿no? Que ratificó la necesidad y la importancia de contar con el enfoque de género. Dentro de los otros argumentos que se señalan está la reducción de la patria potestad de los padres para educar a sus hijos, ¿Qué que significa también es eso? absolutamente falso. ¿Qué significaría reducirles la patria potestad a los padres y madres respecto a sus hijos? Bueno, lo que señalan estos grupos antiderechos, en mi opinión, es que estamos excluyendo a los padres y madres de familia de este proceso educativo y que les estamos usurpando su función de educar, ¿no? ¿Y Eso eso es es verdad? falso. Eso es absolutamente falso. La propia ordenanza, en su artículo 2 inciso F, me parece, menciona expresamente la participación de los padres de familia en la implementación de estas estrategias. Y adicionalmente, los lineamientos del Minedu del año 2021 establecen distintas estrategias para la implementación de la educación sexual integral, y dentro de ellas se encuentra la participación de los padres de familia y toda la comunidad educativa en su conjunto. Por eso también se habla de que esta ESI debe ser transversal y tiene que articularse con los sectores de salud y también con los espacios comunitarios, que en algunas comunidades, realidades, son muy importantes, ¿no? De ninguna manera se busca reducir el rol de los padres en la educación de sus hijos, todo lo contrario, la escuela y las familias eh, tienen un rol compartido en la educación y no se reemplazan, se acompañan, se complementan. Entonces, creo que el Estado no puede desentenderse de ese rol de educar adecuadamente desde temprana edad en este tipo
de temas tan importantes para las relaciones humanas, dejando a la suerte de cada quien según la familia que le tocó, porque finalmente vamos a ser adultos que se van a relacionar en sociedad y luego nos preguntamos por qué existen tantas dificultades o tantos problemas en esos vínculos, ¿no? Queda claro que no hay intención de quitarles a los padres su derecho a educar a sus hijos, porque ellos dicen inclusive que eso es inconstitucional. ¿Qué otros elementos de constitucionalidad podría tener la norma? ¿Por qué es constitucional que el Estado, como tú dices, no se desentienda de estos problemas de embarazo adolescente, Mira, violencia sexual en menores o transmisión de enfermedades sexuales? bueno, mm, creo que se habla mucho también de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y si bien no están expresamente reconocidos, están intrínsecamente ligados a la libertad, a la integridad, a la dignidad del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, de acuerdo también a las normas internacionales, así como también a diversas normas nacionales que se encuentran en concordancia con esta labor, eh, es absolutamente constitucional proteger la integridad del ser humano. Y parte de la protección de esa integridad tiene que ver con el acceso a adecuada información. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no significa el derecho a tener sexo, nada más. O sea, yo escucho los comentarios de un par de personas que dicen, y la norma dice expresamente, con la norma me refiero a la ordenanza, dice expresamente el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el libre ejercicio de los derechos sexuales, como si estuviéramos haciendo una invitación a tener relaciones sexuales a niños y adolescentes, y eso es absolutamente falso, ¿no? El ejercicio, Qué beneficio traería la información? Si la información no va a provocar que los chicos y chicas tengan más sexo, ¿cuál es el beneficio de darles la información? justo a eso iba con el análisis de los derechos sexuales y reproductivos, que repito, están concatenados al derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad del ser humano, absolutamente constitucionales, ¿no? Parte de estos derechos es el acceso a información para poder hacer valer nuestra libertad de decidir, porque muchas veces estas adolescentes, lamentablemente, son presionadas para tener relaciones sexuales y por falta de información, quizás se ven comprometidas o sienten la obligación de ceder cuando su consentimiento importa, ¿no? O peor aún, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, bueno, niños y niñas principalmente, que estén siendo acosados o que estén siendo víctimas de algún tocamiento indebido o de algo que no corresponda y que no lo puedan reconocer, porque lamentablemente a veces en algunos hogares donde también se genera la violencia sexual, no están exentos, estos escenarios se dan con un componente de culpa muy, muy grande, ¿no? Entonces es importante que exista esta información para poder protegerlos principalmente. Pero por otro lado también para que en ese despertar, digamos, de la exploración de su vida, de su sexualidad, que es un componente de nuestra naturaleza humana desde el inicio de la humanidad, se puedan relacionar de manera adecuada y conozcan los riesgos también de dar esos pasos. Porque cualquier otra persona, supongamos, una adolescente que es captada por un adulto que la enamora, y empiezan a tener relaciones sexuales y él pensando en su placer no se protege, es importante que esa chica sepa que ese tipo de relaciones la puede exponer a ITS, ¿no? Entonces, que no tengan esa información, las jóvenes principalmente, las expone y el Estado no puede desentenderse de esa realidad. Claro, las estadísticas nos dicen que hay un alto grado de presencia de violencia sexual. No hay en Arequipa, en el primer semestre de este año, como más de 1.700 casos y el 90 y tantos por ciento de esos casos son mujeres las que han sido violentadas, ¿no es cierto? Dinos, Es, Norma, los padres y madres de familia, ¿la familia está en condiciones de cumplir esta tarea de hacer educación sexual a sus hijos? ¿Lo están haciendo? bueno, yo creo que las cifras
de violencia sexual y de embarazos adolescentes e infantiles, lamentablemente, nos llevan a pensar que lo que está sucediendo actualmente, o sea, el status quo, no es el adecuado, ¿no? Y con esto me refiero a las familias, a lo que sucede en las familias, a lo que sucede en las escuelas y en general en la sociedad. Es decir, estamos fallando en algo, ¿sí? Y en mi opinión, lo que está fallando es que no se ha implementado adecuadamente la ESI. Y no se ha implementado adecuadamente la ESI precisamente por las reacciones que genera estos grupos antiderechos, que frena una adecuada implementación por temores, por fantasmas, por especulaciones, y seguimos desprotegiendo a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, en cuanto a las familias, ojalá que en la mayor parte de familias se pueda brindar adecuadamente la educación sexual integral y supongamos que sí, hayan padres que conscientemente se dan el tiempo de hablar con sus hijos de estos temas. Pero eso no quiere decir que no existan familias donde no se habla por tabúes, por temores, por brechas generacionales, por falta de tiempo, ¿no? Por el trabajo. O que peor aún, existan familias donde se ejerce violencia sexual. Muchas veces los agresores lamentablemente están en los entornos familiares, los padres, padrastros, los tíos, los primos mayores. Entonces, ¿de qué manera van a educarse o qué mensaje están recibiendo esa niñez y adolescencia que viene de esos entornos familiares violentos? Ellos no tienen derecho a acceder a una educación sexual integral. Los condenamos a la suerte de lo que les tocó en su entorno familiar, en lo que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, digamos, en donde nació uno. Absolutamente no, porque con mucho cuidado también respecto a este ejemplo, luego en unos años nos preguntamos o vemos estos casos lamentables de violencia sexual, de otra clase de actos contra la dignidad y la indemnidad sexual de las personas. Y suelen decir que son personas que están enfermas, que son personas que son monstruos, ¿no? Y sin que esto les exima de ninguna clase de responsabilidad, pero hay que preguntarnos, ¿de dónde vienen esas personas? ¿En qué familias se han formado? ¿En qué entornos se han formado? ¿Cómo se han relacionado inicialmente con su sexualidad? ¿No? Y que el Estado tiene una responsabilidad ahí de por lo menos haberles acercado la información valiosa. Porque yo creo que si el Estado renuncia a ese rol, yo sí creo que tiene responsabilidad en que luego tengamos adultos que no sepan aceptar un no, que se aprovechen del estado de inconsciencia de una mujer para su propio placer, ¿no? Claro, Y por lo tanto, que es importante sean saber que en la adolescencia no solamente estamos protegiendo al o los adolescentes y garantizando su educación y su vida plena, sino también efectivamente los estamos preparando para ser adultos y hacer un ejercicio responsable de su sexualidad y hacer un ejercicio de paternidad responsable también en serio, ¿no es cierto? así es. Un elemento, Norma, que también está en los argumentos de estos grupos que estamos llamando antiderechos, es que tener información va a hacer que los chicos tengan relaciones sexuales más pronto. Es decir, como ya saben, ahora se van a animar, ¿no? Y la otra es que les van a repartir condones, métodos de anticoncepción. ¿Qué hay de eso? ¿Es verdad? A ¿O ver, cómo se en cuan- contrarresta? en cuanto al inicio de la vida sexual de las personas, hoy en día tenemos un inicio de la vida sexual a los 12 años, me parece, ¿no? 12 o 13 años. Y eso no porque alguien los haya invitado, ¿no? O porque en el Estado o en el colegio les estén hablando de sexo precisamente, sino porque hoy en día vivimos en una era tal de acceso a la información de cualquier fuente, en redes sociales, a través de la internet y demás, que yo sí creo que hay una exposición preocupante de las y los jóvenes, de los niños también, que hoy en día están con acceso a un celular en cualquier momento y que tienen ese primer acercamiento absolutamente sin vigilancia, sin control y posiblemente de una forma dañina. Por el contrario, está demostrado, y hay varios estudios al respecto que están condensados en los informes de UNESCO, por ejemplo,
donde se demuestra que en aquellas sociedades donde se imparte una adecuada educación sexual integral, no se adelanta el inicio de la vida sexual, por el contrario, se retrasa. ¿Por qué? Porque los jóvenes son conscientes de los riesgos que implica dar un paso así y por otro lado también porque van a ser conscientes de que su cuerpo, su mente todavía no está de repente lo suficientemente maduro, madura para una experiencia de esa naturaleza. Sin embargo, si deciden dar un paso así, que lo van a hacer con o sin información, porque eso responde mucho a la circunstancia de cada ser Y no humano, le van a pedir permiso a su papá ni a su mamá, ni les van a contar, tampoco eh, les van a contar, efectivamente. que sepan que tienen derecho a decir no, que tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos, que además nadie puede obligarlos a hacer algo en ese contexto que ellos no quieran, ¿no? Entonces, empoderar con información a nuestras juventudes es protegerlos, ¿no? Ahora, en cuanto a los métodos anticonceptivos, que por ahí se ha dicho, ¿cómo van a permitir el acceso a métodos anticonceptivos de adolescentes? A ver, esta incorporación en la ordenanza vino propuesta por parte de la Gerencia de Salud del Gobierno regional. ¿Por qué? Porque existen políticas nacionales de atención diferenciada a las y los adolescentes. Entonces, en este artículo 5, me parece, que es en el que se habla o se incorpora finalmente el tema de acceso, la Gerencia nos pidió incluirlo porque tiene que haber un consultorio diferenciado de ¿Qué atención significa un consultorio diferenciado, Norma, para que por nuestro ejemplo, público lo comprenda mejor? en los centros de salud, así como por ejemplo puede existir una atención diferenciada para casos de violencia sexual, ¿no? Que exista un consultorio diferenciado donde el personal de la salud tiene que contar con una capacitación adecuada y con el enfoque para atender a un adolescente, brindarle consejería y analizar su situación y su contexto y de acuerdo a eso ver si es oportuno o no otorgarle los métodos anticonceptivos, ¿no? Si viene un adolescente que está en un momento de su vida en el que ya inició su vida sexual hace 2 años, 3 años y está expuestos a situaciones de riesgo, bueno, lo mejor es que se proteja y que no se exponga él mismo o ella misma a otras personas también, ¿no? Esa es una responsabilidad del Estado proteger a las otras personas, ¿no? Entonces, no significa que en el colegio vamos a poner un dispensador de condones, ¿no? Para que cada quien, así como puede comprar una galleta, compre uno. No, no funciona de esa forma. Y aparte de eso también se ha hablado de que estamos promoviendo el acceso a métodos anticonceptivos hormonales y demás. Son métodos anticonceptivos de barrera principalmente. El Estado no tiene recursos en este momento para garantizar que las mujeres accedamos a vacunas contra el VPH, o sea, que realmente seamos conscientes de cuáles son los recursos o la realidad, ¿no? Del Estado para poder implementar incluso estas políticas, por lo menos que permitan el acceso a métodos anticonceptivos de barrera a las y los adolescentes que necesitan esa protección. Ojo, y también la política señala que estamos hablando de adolescentes de 14 años en adelante, no de 14, de menores de 14 años, ¿no? Además, hay que ser muy claros, cuando los adolescentes están haciendo, digamos, este ejercicio de su sexualidad, no le cuentan a nadie. Así Y los es. papás y las mamás y los maestros adultos no sabemos en qué momento los Y chicos o chicas están en realidad ejerciendo su sexualidad y sin información quedan desprotegidos. Yo quiero pasar a otro tema, Norma, la implementación de la ordenanza. ¿Cómo va eso? ¿Ya empezó? ¿Qué cuidados o qué prioridades hay que tener en cuenta para implementar esta ordenanza en el gobierno regional de Arequipa? precisamente nuestra intención con la ordenanza no ha sido uno descubrir la pólvora, porque esta es una política nacional que viene desde el Minedu, desde varios años atrás, sino garantizar su adecuada implementación a nivel de un gobierno regional que articule sectores, el sector educación y el sector salud. Lo que hace nuestra ordenanza es encargarle a la Gerencia de Educación y a la Gerencia de Salud adecuadas capacitaciones a los docentes, a las UGELes, a los centros de salud y al personal de salud que lo integra sobre esta materia, para que puedan diseñar estrategias adecuadas
para brindar esta capacitación o esta implementación en sus respectivos sectores. Muchas personas nos preguntaban, ¿pero estarán preparados los profesores para hablar de estos temas? Bueno, hay que capacitarlos. ¿Qué mejor que un profesional que tenga formación pedagógica precisamente para enseñar, para abordar esta clase de temas, ¿no? Y que reciban una capacitación integral al respecto, porque muchos profesores también son padres de familia, ¿no? Ahora bien, también señala la generación de espacios de participación con padres de familia para diseñar las estrategias de implementación, ¿no? Para ser parte de este proceso. De ninguna manera se les excluye. Por el contrario, no tendría sentido para la estrategia no incluir a los padres de familia porque para que precisamente sea efectiva la educación, ¿no? Si estamos hablando de que la familia y la escuela se complementan, necesitamos que en la familia también se brinde un adecuado acompañamiento de estos contenidos y que obviamente en la libertad de cada familia se le dé el matiz que corresponda, ¿no? De acuerdo a las creencias de cada quien también. O sea, eso se respeta, nadie está imponiendo nada, pero existe contenido mínimo que debemos acercar a la población para garantizar por lo menos el rol o la obligación del Estado de cuidar la integridad del ser humano. Y finalmente también se ha ampliado a espacios comunitarios, porque sabemos que existen espacios como los clubes del adolescente, los centros de las juventudes, o espacios comunitarios de acuerdo a la realidad de cada localidad donde si se brinda una adecuada capacitación, a veces hay hasta más confianza para conversar con un líder comunitario que en un propio entorno familiar. Entonces, tenemos que atacar desde todos los frentes para poder acercar esta información valiosa. A mí me agrada mucho, por ejemplo, esta estrategia que tiene el gobierno regional de Huánuco, donde tienen una política desde el 2023 que se llama el Bus de la Educación Sexual Integral. Y va un bus con profesionales de la salud, con docentes capacitados, con psicólogos, a los colegios, brindando charlas de educación sexual integral, realizando talleres, vigilando adecuadamente el contenido que se les acerca y sobre todo protegiendo. Como tú señalas, la mitad yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, teníamos una profesora que valientemente decidió hablarnos de este tema y nos pidió hacer una maqueta con ciertos métodos anticonceptivos. Yo llegué a mi casa, mi madre era médico, y le dije, mami, necesito un preservativo. Ella obviamente me preguntó qué está pasando, ¿no? Y me dijo, acá tengo de los genéricos que dan en el seguro. Ella trabajaba en en el seguro. Me dio y llegué con tres, ¿ya? La mitad de mi clase ya sabía esta situación y los inflaron, hicieron todo un tema, y el otro lo pusimos en la maqueta con la profesora, ¿no? Al día siguiente hubo una reacción, estamos hablando, Patti, del 2010, más o menos, ¿no? Eh, las mamás de sus hijas, que entre nosotras sabíamos que ya habían iniciado además su vida sexual, estaban preocupadas de que sus hijas conozcan lo que es un método anticonceptivo cuando ellas estaban expuestas a esos riesgos ya mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que brindar y acercar adecuadamente este contenido, esta información, para que si finalmente estamos expuestos a esos riesgos, por lo menos tengamos las herramientas para proteger nuestra salud y nuestra integridad, ¿no? Norma, muchísimas gracias por la entrevista. Entendemos que el trabajo es arduo para seguir convenciendo a padres y madres de familias que no hay que tener miedo y derrotar estos grupos y personas que lo que quieren es confundir respecto a un tema tan importante como la educación sexual integral y manifestarles la confianza de que el Consejo Regional y tú como parte o presidenta de la Comisión de Mujer harán vigilancia y fiscalización de cómo se sigue implementando la norma. Muchísimas gracias. Efectivamente, Patti, muchas gracias a ti por este espacio. Creo que hay un gran rol de sociedad civil para combatir la desinformación, la tergiversación del propósito de esta norma, porque finalmente es un avance para proteger los derechos de la niñez y adolescencia de Arequipa. Muchas gracias.